Se acordarán, hermanos, que la semana pasada, o hace 2 semanas más bien, iniciamos a contar la historia, la gran historia bíblica de Dios, partiendo desde la idea de que el inicio de la historia de Dios no empieza con que yo soy pecador y Dios me vino a salvar, sino que empieza con que Dios, el creador del universo, puso orden en medio del caos, creó todo y lo hizo bueno, y bueno en gran manera, y creó al ser humano a su imagen y semejanza, y lo puso como un espejo para que reflejara la gloria y la sabiduría y el amor de Dios a toda la creación, y que a su vez el ser humano reflejara toda la creación y las alabanzas de la creación hacia su creador. Y la semana pasada, aunque un poco con la idea de la celebración de las fiestas patrias, hablamos sobre el propósito que Dios tiene para el pueblo de Dios, que es el de aliarse con Él para bendecir a las naciones de la tierra. En la disciplina de la interpretación bíblica, lo que se llama la hermenéutica, desde hace algunos años, recientemente, ha surgido un tipo de análisis desde la perspectiva literaria. Esto quiere decir que analizamos la Biblia considerando su aspecto literario. No es lo mismo leer un salmo que leer un proverbio, que leer una narración bíblica. Tienen sus características cada una de ellas. Y de acuerdo con la teoría del análisis narrativo, y esto pues es evidente para todos, pero tiene su teoría, cada historia tiene una estructura fija, y esa estructura es un inicio, se le llama situación inicial, un nudo, un clímax, un desenlace y una situación final. Y si la gran historia bíblica tiene su inicio con la creación del universo y del ser humano como imagen de Dios, entonces tienen que existir los demás elementos narrativos. Y efectivamente el segundo elemento narrativo es el nudo. El nudo es lo que altera la situación inicial y poco a poco va generando más tensión en la historia. Si es una historia más compleja, la tensión va creciendo poco a poco. Cuando nos anudamos los zapatos, los que todavía se anudan los zapatos, saben que se hace un nudito que está flojito y se tiene que ir tirando hasta que queda más fijo. O cuando tenemos el mecate para tender la ropa, hacemos un nudo y lo tenemos que jalar para que quede tenso y bien apretado el nudo. Y es el mismo principio. El nudo narrativo se va haciendo más tenso y más tenso y más tenso, a menudo que aprieta, ¿verdad? Y entonces suceden los aprietos narrativos. Es aquí donde el pecado tiene su aparición, es el nudo de la historia. Sí existe el pecado y sí es parte de la historia. No es el principio de la historia, pero es el nudo de la historia. Y donde aparece el pecado es en la 3ª página de la Biblia, en el capítulo 3, y todos conocemos la historia. Dios le ordenó a Adán y a Eva que comieran de todos los frutos del huerto, de todos los árboles, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la historia bíblica nos dice que engañados por la serpiente, comen precisamente del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el primer pecado cometido contra Dios. Pero la historia, el nudo apenas se está entrelazando. En el capítulo 4 leemos que Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Ellos presentan sacrificios a Dios y el sacrificio de Abel es preferido sobre el sacrificio de Caín. Y entonces Caín, sin que nadie lo tentara, sin que nadie lo engañara, se enoja contra su hermano y lo mata. Ese es el segundo pecado, cometido contra otra persona, nada menos que contra su hermano. Y el nudo se sigue apretando. Uno de los descendientes de Caín fue Lamec, y la Biblia nos dice que Lamec tuvo 2 mujeres, y de esas mujeres tuvo 3 hijos y una hija, y cada uno de sus hijos estableció un aspecto de la cultura de la civilización,
el primero de ellos la ganadería, el segundo las artes, el tercero la herrería. Son los padres, vamos a llamarlo así, de la civilización. Pero Lamec fue un hombre muy violento. En Génesis 4, 23 y 24, Lamec dice: si yo soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Sumamente violento y sumamente vengativo. Y dice: si Caín será vengado 3 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Es decir, la violencia aumenta, se multiplica con Caín. Las civilizaciones fundadas, ¿verdad?, detrás o sobre la base de la violencia y la venganza, y eso probablemente explica por qué los países y las naciones de la tierra están en conflicto. Pero el pecado sigue aumentando. Primero vemos el pecado individual de Adán y Eva contra Dios, luego el pecado contra el prójimo, luego el pecado de las civilizaciones o de las ciudades, hasta llegar a Génesis 6, donde dice que la maldad del ser humano crecía sin medida y todos sus pensamientos iban constantemente al mal. Es la maldad en su máxima expresión, distendida por toda la tierra. Y entonces Dios toma la triste y lamentable y drástica decisión de cortar de tajo con la maldad y envía el diluvio, esperando que al morir todos el pecado se acabe y que de la familia de Noé, la única familia justa e íntegra delante de Dios, y de los animales que llevaban en la famosa arca, se podría iniciar una nueva creación. Pues resulta que de todas maneras hay pecado, porque apenas saliendo del arca, Noé planta un viñedo, de las vides produce vino. El texto bíblico dice que se embriagó y se desnudó en medio de su tienda, y Cam, su hijo, vio la desnudez de su padre, lo que sea que eso signifique. Y entonces Noé maldijo a los hijos de su hijo Cam. Y entonces vemos que el pecado no solamente es contra Dios, no solamente es contra el prójimo, no solamente es un pecado que se acumula en las ciudades y que se extiende por todo el mundo, sino que es un pecado de la generación pecando contra la siguiente generación y maldiciéndola. Y el nudo se sigue apretando cada vez más y más. Después de Noé, el siguiente personaje que entra en escena es Abraham. Dios lo llamó a dejar su vida en el pasado y lanzarse a un nuevo proyecto de vida dirigido por Dios en una nueva tierra y con la promesa de una nueva generación. Pero Adán pecó varias veces, por lo menos 2 o 3 veces se nota el pecado de Abraham. Uno de ellos es cuando hace pasar a su esposa por su hermana para protegerse él mismo y que no muriera. Entonces, después de Abraham, viene su hijo Isaac. Isaac es el heredero ahora de las promesas de Abraham, pero él tiene el mismo problema que su padre. Su padre no podía tener hijos, su esposa era estéril, Sara, y la esposa de Isaac también es estéril, Rebeca, no puede tener hijos. Y el texto bíblico nos da a entender que Isaac ora por lo menos 20 años para que el Señor lo escuche, y entonces le concede a Rebeca quedar embarazada. Mucha alegría, mucha felicidad, y en ese momento, en el embarazo, Rebeca siente dentro de su vientre algo extraño, una lucha intensa. La palabra hebrea que se usa para hablar de la lucha ahí es una palabra, es un verbo que tiene que ver con despedazar algo. Sentía que la lucha dentro de su vientre era tal que se estaba destruyendo su vientre. Y entonces Rebeca consulta con Dios y Dios le dice que dentro de su vientre tenía gemelos, 2 hermanos, que estaban peleando entre ellos, porque uno habría de servir al otro. Y entonces, como pudo, llegó al final del embarazo, y cuando están naciendo los niños, el primero que nace es de color rojizo y es peludo, peludo, peludo. Y entonces le pusieron por nombre Esaú, que quiere decir peludo. Y mientras estaba saliendo el niño,
La partera sintió que algo lo detenía, lo regresaba al vientre. La partera hizo lo más que pudo, lo sacó y descubrió que venía una manita ahí agarrada del talón. Era el otro gemelo que quería regresarlo al vientre de su madre para salir él primero. Y entonces le pusieron al otro gemelo, al menor, Jacob. Es un nombre que en hebreo suena como la palabra talón, pero también suena como la palabra tramposo. Y nos podemos imaginar que si dos niños desde el vientre se están peleando, toda su vida iban a estar peleando, iban a estar en rivalidades. Un día, ya que eran adultos, aprovechando el hambre y el cansancio de su hermano Esaú, Jacob lo engañó, le puso una trampa cual vil serpiente. Esaú regresa de la cacería, tiene mucha hambre y Jacob está preparando un caldo de lentejas. Esaú lo ve, tiene mucha hambre y le pide que le dé. Y Jacob se aprovecha de esa situación y le hace la trampa y le dice: te doy un tazón de sopa de lentejas si tú me das tus derechos como hijo mayor, tus derechos de la herencia y de la bendición del padre. Esaú tenía tanta hambre en ese momento que se le hizo fácil acceder. Y así llegamos a la historia que leímos hoy. Isaac, el padre, sabía que ya era anciano, que estaba a punto de morir, y entonces le pide a su hijo mayor, a Esaú, que vaya al campo, que case algo, que lo traiga y lo prepare como al papá le gusta, y complacido el papá habría de bendecir a su hijo Esaú. Rebeca, la esposa, parece que prefería a Jacob, cuando ve que Esaú se va, le dice a su hijo menor: rápido trae un cabrito, vamos a prepararlo, te pones la ropa de tu hermano Esaú para que huelas a Esaú, te pones los pelos del cabrito para que se sienta que eres peludo, peludo como Esaú, y entonces te presentas con tu papá y le pides su bendición. Dicho y hecho, Jacob accede de muy buena gana, pues ya le había quitado los derechos, ¿no?, de la primogenitura, ya solamente faltaba ese trámite, esa transacción. Se presenta delante de Isaac, que por cierto era ciego. Isaac le dice que se acerque porque quiere palparlo, quiere sentir el pelo de Esaú, quiere percibir el aroma de la ropa, porque la voz no le suena como que sea la voz de Esaú. Y entonces se presenta a Jacob, Isaac se convence de que es Esaú, come del guisado y entonces lo bendice. Le da al hijo menor la bendición del hijo mayor. Apenas, dice el texto, sale de la tienda, Esaú viene regresando, cansado con lo que haya traído de la cacería, prepara la comida con sus propias manos, se presenta delante de su papá para recibir su bendición, pero ya es demasiado tarde. Isaac le dice: no tengo más bendición para ti. Descubren el engaño. Esaú se enoja con su hermano y jura que en tanto falte su papá, él va a matar a su hermano con sus propias manos. Entonces Rebeca, la artífice de esta trampa y aliada de Jacob, pues se preocupa, se asusta, y entonces le dice a Jacob, su hijo, que huya a la tierra de Harán, o la tierra de Harán, donde vive su hermano, el hermano de Rebeca, Labán, y que ahí se esconda hasta que Esaú se le pase el enojo. Incluso va a ella con Isaac y le dice a Isaac: oye, estoy preocupada porque veo que Jacob le anda echando ojitos a las muchachas de aquí. No quiero que se case con una de aquí, que se case con una de mi familia. Y entonces Isaac le ordena a Jacob de que vaya y se regrese a la casa donde vivía Rebeca, en Labán, en Harán, perdón. Y entonces Jacob sale corriendo de su familia, de su casa, sale huyendo de la muerte segura a manos de su propio hermano. Una muerte que, por cierto, él se buscó. Y entonces tiene que huir y tiene que escaparse para no morir a causa de sus consecuencias, de su pecado. La gran historia bíblica, inicia con la creación de Dios, la creación buena de Dios. Y es importante entender esto
porque eso le da el lugar correcto al pecado. Porque si la humanidad fue creada buena en gran manera para reflejar la bondad y la santidad de Dios, entonces, hermanos amados, no cabe cuando decimos, es que yo me comporto así porque solo soy un ser humano. Porque el ser humano, en su diseño original, en la intención original del Señor, es que fuéramos hechos a la imagen de un Dios santo y amoroso. Pero tenemos que reconocer que existe el pecado, que entró en la historia de Dios, que se filtró como la serpiente en el jardín del Edén. El pecado no nos pertenece, no es algo nuestro, no es algo de la naturaleza humana, pero es algo que como Jacob con las ropas de su hermano Esaú, nos lo hemos puesto y hemos adoptado esa identidad. Por lo menos en la carta a los Colosenses el apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos de las vestimentas de ese pecado. Si a usted le gusta el cine, a lo mejor ha escuchado algunas entrevistas donde dicen que hay ciertos actores que cuando están rodando una película se meten tanto en el papel del actor, que se olvidan de quiénes son. Hay algunos actores muy famosos que incluso modifican su peso, suben o bajan de peso dependiendo de cómo sea la historia de la película. Dicen que algunos cuando les hablan por su nombre no responden hasta que les llaman por el nombre del personaje, o que se quedan con la ropa la mayor parte del tiempo posible para entrar en ese personaje. Y siento, hermanos, parece que a veces el pecado, ¿verdad?, que no es nuestro, que no le pertenece a la naturaleza humana, nos lo pusimos y adoptamos esa identidad. Y poco a poco esa identidad prestada se va convirtiendo en una segunda piel, en una segunda naturaleza, en una naturaleza extraña a nosotros, que no es nuestra, pero que está dentro de nosotros, que no quisiéramos que nos controlara, pero que a veces nos controla. Mi cita favorita que explica todo esto es Romanos 7, cuando el apóstol Pablo dice, sé lo que tengo que hacer, sé lo que es bueno, quiero hacerlo, pero por alguna razón no puedo hacerlo. No puedo hacerlo por el pecado que mora en mí, porque me puse las vestimentas de Esaú, me puse el traje de la serpiente y se infiltró esa identidad en mí y la alteró, la cambió. Y hermanos, lo peor del asunto, bueno, no sé si algo puede ser peor que eso. Resulta que en el análisis narrativo hay un personaje principal y ese personaje principal tiene su ayudante, como Robin para Batman y como Sam a Frodo, el Hobbit. Y resulta que Dios en su historia tiene un ayudante, ¿verdad? Tiene su fiel compañero, que es la humanidad que debe reflejar la santidad de Dios al mundo. Y esa humanidad, en lugar de ser el fiel compañero de Dios, se convierte en el enemigo de Dios, en el obstáculo de Dios, en aquel que impide que la creación, o que Dios lleve a cabo sus planes para la creación. El pasaje que leímos de Romanos dice, aún los judíos que tenían la ley de Dios se volvieron en contra de la ley de Dios. Aún nosotros, que conocemos la palabra de Dios, nos volvemos en contra de Dios. Y hermanos, Jacob es el mejor ejemplo del pecador. No sé si lo habían notado, pero en la Biblia es la primera persona, en toda la Biblia es la primera persona a la que se le describe de tal manera sus fallas de carácter, sus fallas morales. Sí, se menciona el pecado de Adán, se menciona el pecado de Abraham, de Noé, pero toda la historia de Jacob es repetir y repetir y repetir sus fallas, su pecado, su carácter tramposo y mentiroso. Toda la historia de Jacob. Entonces Jacob va huyendo de su casa, cargando, yo creo, con la realización de su pecado, atravesando el desierto hasta Harán por varios días y reflexionando en todo lo que ha ocurrido. ¿Ha valido la pena todo lo que ha pasado? ¿Realmente era necesario ponerle una trampa a Esaú para quitarle sus derechos de primogénito? ¿Fue correcto haber engañado a su padre ciego y anciano
Pues Dios ya había prometido que el mayor iba a servir al menor, pero tenía que él tomar en sus manos esa decisión y actuar y chantajear y hacer trampa y robar. ¿Será posible que a lo mejor Dios tenía otra idea de cómo iba a funcionar todo esto? Si desde antes de nacer ya había una lucha, Jacob había llevado esa lucha al límite, al punto que su hermano lo buscaba para matarlo. Y realmente es una bendición la que tiene ahora si su hermano lo quiere matar. Y Dios realmente lo va a bendecir si la tomó por los medios incorrectos. Y yo creo que llegó un momento en el camino de Jacob hacia Harán que se cansó de tanto pensar y de tanto andar bajo el sol y de tanto sentir la arena caliente debajo de sus pies, que decidió sentarse a descansar. Y mientras está sentado, observa cómo el sol en el horizonte cae y la luna empieza a subir, y se llega hasta arriba y llega la noche. Y en esa noche, solo, lúgubre, con dudas y con temores, se queda dormido usando una piedra de cabecera y tiene una visión, un sueño. Es algo real, o es una visión, o es ese espacio, ¿verdad?, entre la realidad de la humanidad y la realidad de Dios. Y ve que hay una escalera desde el cielo que baja hasta su cabeza. Y sobre su cabeza, llena de dudas y de temores y de culpas, descienden los ángeles del cielo y hasta arriba de la escalera ve nada más y nada menos que a Dios mismo, en todo su esplendor, en toda su gloria. Ese pecador, tramposo, mentiroso, vil, reo de la muerte, mira al Dios soberano, poderoso, glorioso, que le dice: Jacob, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo, Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, yo, Jehová, estoy contigo, y la tierra en donde estás te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que he dicho. Amados hermanos, ese pecador se encuentra con la gracia, la generosidad, la abundancia de Dios, que le promete cumplir sus promesas, pero además hacer todo lo necesario para que Jacob, el tramposo, pueda convertirse en bendición para las naciones de la tierra. ¡Qué maravilla! Porque si yo contara esta historia, si yo escribiera esta historia, primero tendría que poner que Jacob se dio cuenta de su pecado, se arrepintió, hizo votos delante del Señor de no volver a pecar, se bautizó, vino a la tercera, presentó sus diezmos, cambió su vida, y entonces Dios se le presentó. Pero no, la historia bíblica nos dice que al más vil pecador, el Señor en toda su gloria y en todo su esplendor, viene, se le presenta y le muestra su favor, su gracia y la promesa de su bendición. Y me gustaría también decirles, hermanos, que a partir de entonces la vida de Jacob fue completamente diferente. Pero no, si leemos la historia, llega con su tío Labán, y le hace trampas, y le roba, y le miente, y es un tramposo y un mentiroso todavía. Hasta que regresa otra vez a casa de su padre y se encuentra en ese vado, en ese río de Jaboc, con un varón que es el ángel de Jehová, o no sabemos quién es. Y entonces lo confronta en un momento, luchando, Jacob buscando esa bendición que él sabía que no había encontrado todavía. El ángel del Señor le dice: dime tu nombre. Y Jacob dice: soy el tramposo,
soy el mentiroso, soy Jacob. Y el ángel le dice, ya no serás más el mentiroso, el tramposo, serás ahora el que pelea con Dios y vence. Y la vida de Jacob tuvo un cambio ahora sí, un regreso a su casa, una reconciliación con su familia, con su hermano. Pero la historia de Jacob es una historia larga y llena de pecados, y llena de caídas, una y otra vez. Pero en ese encuentro de la escalera de Jacob, ese encuentro de la luz en medio del camino de Jacob, nos dice a nosotros que en medio de nuestro propio caminar, donde a veces fallamos, donde fallamos más de lo que quisiéramos reconocer, donde fallamos incluso donde no lo decimos delante de otras personas, allí está la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios. Hermanos, no escuchen esto como un permiso para que pequemos, sino escuchémoslo como un aliciente de que si estamos perdidos en nuestro pecado, cantábamos, si me encuentro perdido, sé dónde puedo encontrar a Dios. Sé dónde está Dios. Está derramando su gracia sobre nuestra vida, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos levanta al día siguiente para que sigamos nuestro camino y que poco a poco, en un proceso tal vez largo, tal vez corto, seremos transformados a la imagen de Jesucristo. Esas son buenas noticias. Amén. Amén.